a proferir sentencia oral de la referencia en los siguientes términos. Se tiene establecido que la parte demandante en este proceso pretende la nulidad de las resoluciones número 19.186 de 25 de mayo de 2012 y 22.864 de 21 de junio de 2012, mediante las cuales el Seguro Social, hoy Colpensiones, negó la reliquidación de la pensión de jubilación del accionante con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios, y que a título de restablecimiento del derecho pretende que se le reconozca y ordene pagar una pensión que sea liquidada con el 75% de todos los factores devengados efectivamente por la señora Ana Rosa Elena Siachoque en el último año, y teniendo en cuenta que a esta pretensión se opone la entidad demandada Colpensiones, aduciendo esencialmente que no es posible que se acceda a estas pretensiones por cuanto que la ley 100 de 1993 establece que la pensión debe reconocerse con un porcentaje del 75%, pero que corresponda al promedio de lo devengado durante los últimos 10 años y única y exclusivamente de los factores salariales incluidos en el decreto 1158 de 1994. Así las cosas, la sala resume la tesis de la parte demandante en que por estar dentro del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, la pensión de jubilación que pretende se le reliquide la señora Rosa Elena Siachoque debe liquidarse de conformidad con las prescripciones de la ley 33 de 1985 y del decreto ley 1045 de 1978, así como atendiendo al criterio jurisprudencial del Consejo de Estado expuesto en la sentencia de unificación de fecha 4 de agosto de 2010, magistrado ponente doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila. Es decir, dicha liquidación deberá ser en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios. Por su parte, la posición de la parte demandada se resume en la siguiente tesis: la pensión de jubilación del accionante debe liquidarse según las prescripciones de la ley 100, modificada por la ley 797 de 2003, en aplicación del principio de favorabilidad establecido en el artículo 288 de la ley 100 de 1993. Por lo tanto, dicha liquidación debe tomar en cuenta el promedio de los salarios sobre los cuales haya cotizado durante los 10 últimos años al reconocimiento de la pensión. Teniendo en cuenta las dos tesis antes señaladas, la sala estima que el problema jurídico que debe resolverse se contrae a resolver si la pensión de jubilación de la señora Rosa Elena Siachoque
debe reliquidarse en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios, o si por el contrario la misma debe reliquidarse con el promedio de los salarios sobre los cuales haya cotizado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de su pensión. Para resolver este problema jurídico, la Sala tendrá en cuenta las siguientes razones. De una parte, la Ley 100 de 1993, en su artículo 36, estableció un régimen de transición de la siguiente manera. Dispuso el artículo 36 lo siguiente: régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y de 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. De suerte que para verse cobijado por este régimen de transición debe satisfacerse cualquiera de los requisitos enunciados en la norma al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, o los dos, a saber, si se cuenta con la edad de 35 años o más de edad para las mujeres, o 40 años de edad o más para los hombres, o haber cotizado durante 15 años o más de servicios. En el presente proceso es claro que la señora Rosa Elena Siachoque pertenece al dicho régimen de transición, como quiera que se encuentre aprobado lo siguiente. Primero, que nació el día 1 de enero de 1951, por lo que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones contaba exactamente con 43 años de edad. De otra parte, la prueba, que en este caso es el registro civil, obra a folio 68 de este expediente. De otra parte, la señora Rosa Elena Siachoque inició a trabajar el día 29 de abril de 1971, aparece la correspondiente certificación a folio 62 del expediente, razón por la cual a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones había cotizado durante 23 años. O sea que en el presente caso, es bueno señalarlo, no solamente había cumplido uno de los requisitos, sino que había cumplido los dos. Y esto es bien importante porque en estos casos esa expectativa que se le establecía en su favor por el artículo 36, así hubiese cambiado de administradora de pensiones, se le seguiría conservando. En este caso no hubo ese cambio de administradora de pensiones, no hubo traslado, pues con mayor razón tiene derecho a que se le tenga en cuenta como beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por tal razón, la pensión de jubilación del accionante debe liquidarse de conformidad con el régimen anterior, que para el caso concreto es
el contenido de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, y teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 45 del decreto 1045 de 1978, por ser el régimen prestacional de todos los empleados oficiales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Sobra señalar que solamente se preserva ese derecho a que se le reconozca la pensión con fundamento en estas normas a quienes para el 1 de abril, que fue la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, tuviesen o hubiesen cumplido algunos de los requisitos ya señalados de tener 35 años o más en el caso de ser mujer, o haber laborado durante 15 años, que como ya dijimos, en el presente caso se reúnen los dos. Así las cosas, veamos qué dispone el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 al respecto. Dice esta norma: el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Y se señala que no quedan sujetos a esta regla los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta ley, ningún empleado oficial podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de 60 años, salvo las excepciones que por vía general establezca el gobierno. El parágrafo segundo de este artículo primero dispone: para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales actualmente se hallen retirados del servicio tendrán derecho, cuando cumplan los 50 años de edad si son mujeres o 55 si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. Es obvio que este parágrafo no viene al caso, sin embargo, lo hemos leído porque forma parte del artículo primero. Y no viene al caso porque él establece un régimen de transición, pero para quienes reunían esos requisitos al momento de expedición de esa ley 33 de 1985, es decir, para el 29 de enero de 1985. En aplicación de esta disposición normativa puede deducirse en principio dos aspectos. Uno, que la pensión de jubilación de la accionante debe ser liquidada atendiendo el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de la prestación de servicios. Y dos, que no le es aplicable el régimen de transición que a su vez estableció la Ley 33 de 1985. En consecuencia, para efectos de determinar cuáles factores deben ser tenidos en cuenta para reliquidar la pensión, es preciso remitirnos a lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificada por el artículo 1 de la Ley 62 del mismo año, norma esta última que dispuso lo siguiente. Artículo 1. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los aportes previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial
estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional. Y desde luego que doña Rosa Elena Siachoque le prestó servicios finalmente a la rama judicial y en consecuencia pues es empleada del orden nacional. Esos factores son asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Eso fue lo que dispuso la ley 62 de 1985, cuyo artículo primero modificó el artículo tercero de la ley 33. Hasta ahí es claro, o sería claro, que en todo caso las pensiones de los empleados oficiales se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Sin embargo, es necesario traer a colación la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 4 de agosto de 2010, proferida por la sección segunda, magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, citada en los alegatos por el apoderado de la parte demandante y por la señora representante del Ministerio Público, que frente a la inclusión de dichos factores salariales para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión, sostuvo lo siguiente, leo textualmente. Esto es lo que dijo el Consejo de Estado al respecto. La Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación, arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no ordena ni indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de servicios. Así, si bien es cierto que la norma aplicable al presente caso es la Ley 33 modificada por la 62 de 1985 y no el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, también lo es que ambas disposiciones tienen como finalidad establecer la forma como debe liquidarse la pensión de jubilación, por lo cual, teniendo en cuenta los principios, derechos y deberes consagrados por la Constitución Política en materia laboral, es válido otorgar a ambos preceptos normativos alcances similares en lo que respecta al ingreso base de liquidación. De ahí que interpretar la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el ingreso base de cotización, de liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad de los derechos sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones. Lo importante de este fallo del Consejo de Estado, de este fallo de unificación del Consejo de Estado, es que resuelve las dudas que los operadores jurídicos en materia de reconocimiento de pensiones tuvieron durante un largo periodo, que llevó a que en ocasiones algunas administradoras de pensiones reconocieran la pensión de los servidores públicos teniendo en cuenta única y exclusivamente los factores enunciados en la Ley 33 del 85
y que otros operadores u otras administradoras de pensiones tuvieran en cuenta los factores enunciados por el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, que difieren, siendo más favorables los consagrados por el artículo 45 del Decreto 1045 del 78, en la medida en que prácticamente se tienen en cuenta todos los factores que constituyan remuneración por servicios. O sea que en esa perspectiva únicamente no se incluirían las indemnizaciones que sean reconocidas a favor del trabajador, y los demás factores, al contrario, serían tenidos en cuenta para la liquidación de estas pensiones. El Consejo de Estado, como los decía, en esta sentencia de unificación, determina el alcance de las normas, y entonces, específicamente en relación con la Ley 33 y la Ley 62 de 1985, señala que la enumeración que hace esta norma de los factores salariales a tener en cuenta para efectos de la pensión son citados con carácter enunciativo, es decir, que se pueden tener en cuenta otros más. ¿Y cuáles serán esos otros? Únicamente los señalados en el decreto 1045, porque tampoco, como les decía, puede ser todo lo que reciban los servidores públicos, porque eso ya constituiría abuso del derecho, como lo ha dicho una sentencia reciente de la Corte Constitucional, la 258 de 2013. Este criterio que fue expuesto con carácter unificado por el Consejo de Estado, es decir, todas las subsecciones de la sección segunda confluyeron en ese criterio de aplicación de todos los factores salariales, más allá de los previstos por el artículo primero de la Ley 62 de 1985, ha sido reiterada por el Consejo de Estado en posteriores decisiones tales como las siguientes. Sentencia de fecha 26 de agosto de 2010, radicado 2005-02159-01, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de fecha 3 de febrero de 2011, radicado 2007-01044-01, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, radicado 2007-01-256-01, consejero ponente Berta Lucía Ramírez. Además, que estas sentencias o este criterio ha sido acogido por este tribunal en anteriores fallos, y muy recientes, por cierto, algunos de ellos, según los cuales la pensión de la reliquidación de la pensión debe efectuarse teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por el aspirante a la pensión en el último año de servicios. Así las cosas, acatando pues la tesis expuesta por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y el precedente de este mismo tribunal, en cumplimiento además de lo dispuesto por los artículos 102 y 256 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que dispone que las entidades administradoras de los regímenes de pensiones y en general las entidades que conforman la administración pública deberán dar aplicación al precedente judicial que se tenga determinado por el Consejo de Estado en cada uno de los casos, y en el evento
de que las entidades de la administración no den aplicación a ese precedente, el nuevo código en el artículo 256 establece la acción extraordinaria de unificación de jurisprudencia que le permite a los ciudadanos concurrir ante el Consejo de Estado solicitando que se ordene dar aplicación al precedente por parte de las entidades de la administración pública cuando éstas se nieguen a hacerlo. Entonces resulta claro para esta sala afirmar que para efectos de determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de la accionante, en este caso la señora Rosa Elena Siachoque, se deberá tener en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de prestación de servicios y no solo aquellos que se encuentran enunciados en el artículo primero de la Ley 62 del 85, sobre los cuales se efectuaron los aportes para pensión. En este orden de ideas se concluye, 1, que la accionante hace parte del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que en consecuencia el régimen pensional aplicable a la accionante es el contenido en la Ley 33 y 62 de 1985 y en el decreto 1045 del 68, así con el alcance determinado por la sentencia del 4 de agosto de la sección segunda del Consejo de Estado, sentencia de unificación. Y además se concluye que la pensión que debe liquidarse debe corresponder al 75% del promedio de dichos factores salariales. Por lo anterior, este estrado judicial declarará la nulidad de las resoluciones número 19186 del 25 de mayo de 2012 y 22864 del 21 de junio de 2012, mediante las cuales se negó la reliquidación de la pensión de jubilación del accionante. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación de la señora Rosa Elena Siachoque en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, comprendido entre el 16 de diciembre de 2007 y el 16 de diciembre de 2008, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales, de conformidad con el certificado detallado de pagos que obra a folio 185 del expediente. Asignación básica mensual, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de productividad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios y prima de servicios. Esos serán los factores a tener en cuenta, dado que esos son los que se prueban con la certificación correspondiente que obra folio 185. Es necesario precisar, para dar respuesta a lo argumentado por la entidad demandada, que el principio de favorabilidad, que es el que sirve de sustento básicamente para negar la reliquidación solicitada por la señora Rosa Elena Siachoque, es el argumento principalmente planteado por Colpensiones para negar esta reliquidación de pensión, aduciendo que le es favorable la aplicación de la Ley 100 y de la Ley 797, porque dándole aplicación a estas normas, el monto de la pensión de la señora sería del 78.93% de los ingresos, pero, lógicamente, señala la sala, sería de los factores establecidos en el decreto 1158 del 94, que se reducen a la asignación básica y a la prima técnica, y correspondería al promedio de lo devengado en los últimos 10 años. En consecuencia, la sala verifica que, a pesar que el monto
señalado efectivamente sería superior, no lo sería el valor liquidado y en consecuencia pues no es válido que de conformidad con la jurisprudencia y con la ley se dé aplicación a la norma supuestamente favorable solamente porque el porcentaje del monto de la pensión es superior o sea superior al monto que se reconocería de aplicar la ley anterior. En este preciso caso, encuentra la sala que, a pesar de que el monto de la pensión a reconocer, o de la reliquidación mejor, que se ordenará, será del 75%, el resultado, el valor de la mesada será mayor en la medida en que los factores salariales a tener en cuenta son mayores, involucran algunos que no se involucran en el caso de aplicación de la ley 100 y de la ley 797 y es ampliamente mayor dándole aplicación a la ley 33 del 85 y al decreto ley 1045 del 78. En consecuencia, como quiera que es, en el caso concreto se aprecia que es más favorable la aplicación del régimen de ley 33 y del decreto 1045, así se procederá por esta sala, teniendo en cuenta que la señora es beneficiaria del régimen de transición, conforme se ha venido argumentando en esta audiencia en la parte correspondiente a este fallo. En este sentido es necesario traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia 168 del 95, magistrado ponente Carlos Gaviria, quien al estudiar, entre otras normas, la constitucionalidad de los incisos 1, 2 y 3 del artículo 36 de la ley 100 del 93 frente a este principio de favorabilidad, sostuvo que, comillas, de otra parte, considera la Corte que la condición más beneficiosa para el trabajador se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no solo a nivel constitucional, sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador, es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro ordenamiento superior, el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, precepto que debe incluirse en el Estatuto del Trabajo que expida el Congreso. De conformidad con este mandato, continúa la Corte diciendo, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho, ley, costumbre, convención colectiva, o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera entonces no solo cuando existe el conflicto entre dos normas, como en este caso, de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones. La norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador. En conclusión, corolario de lo antes expuesto es afirmar que no están llamadas a prosperar las excepciones propuestas por la demandada, denominadas como inexistencia del derecho y de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido y ausencia de causa para la demanda, por lo que así se expresará en la parte resolutiva de la sentencia. En relación con las diferencias de las mesadas atrasadas, digamos, las mesadas causadas, la sala procede a continuación a revisar si se presenta prescripción de algunas de ellas o de todas en los siguientes términos.
El artículo 41 del decreto 35 del 68, reglamentado por el 102 del decreto 1848 de 2008, teniendo en cuenta, disponen que las mesadas o los derechos laborales de los trabajadores prescriben en un periodo de 3 años, y teniendo en cuenta en el presente caso que la solicitud que dio origen a los actos administrativos acusados, esto es, son de fecha 6 de mayo de 2011, y que el reconocimiento de la pensión de la hoy demandante se produjo a partir del 16 de diciembre de 2008, fecha en que se retiró del servicio público a la señora Rosa Elena Siachoque. Se encuentra que no se ha presentado el fenómeno de la prescripción de ninguna de las diferencias de las mesadas pensionales que deben ser reconocidas, y así se declarará. Para ser un poco más claro, la prescripción, de acuerdo con las normas que se citaron del 31-35 del 68 y 18-48 del 69, se da por periodos trienales. El derecho a la pensión no prescribe ni caduca. En cualquier momento se puede reclamar, pero en todo caso las mesadas causadas, si no se reclaman dentro de ese término de los 3 años, se afectan por la prescripción, es decir, ya no se pueden reclamar ni se pueden ordenar el pago. En el presente caso, la demandante solicitó el reconocimiento, la reliquidación de la pensión el 6 de mayo de 2011. Desde ese momento, porque la norma dice que la petición interrumpe el término de prescripción, desde ese momento, 6 de mayo de 2011, se deben contar o contamos 3 años hacia atrás, 2010, 2009, 2008, y entonces tendríamos que la prescripción afectaría las prestaciones que pudieran haber sido causadas antes del 6 de mayo de 2008. Pero como la pensión de la señora Rosa Elena Siachoque se reconoció a partir del 16 de diciembre de 2008, forzoso es concluir que no hubo lugar a la prescripción de ninguna de las mesadas o de las diferencias de las mesadas a reconocer. Como bien lo señalaba el señor apoderado de la demandante en sus alegatos de conclusión, el principio de solidaridad fuerza a que para tener derecho a la pensión se hagan los aportes. Esta no es una prestación gratuita, este es un derecho del trabajador en la medida en que durante su vida laboral ha hecho los aportes establecidos por la ley, para que al final de su vida laboral pueda tener derecho a que se le reconozca esa pensión. En esa medida, como quiera que aquí seguramente, en este caso preciso, no se hicieron los descuentos de ley sobre todos los factores salariales que se tienen en cuenta como ingreso base para la liquidación de la pensión, entonces se dispondrá que la administradora de pensiones a la que está afiliada y que le reconoció su pensión compense de las sumas a pagar esas sumas por concepto de aportes. Y entonces se dispondrá que la entidad accionada descontará esas sumas de las sumas objeto de condena que por esta providencia se imponga. Igualmente, se ordenará que sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar a favor de la demandante se efectúen los descuentos de ley destinados al sistema de seguridad social en salud. Ya, lógicamente, mes a mes se hicieron los descuentos sobre la mesada que se le pagó, pero como ahora se incrementa, entonces se le descontará en esa proporción que no se le había pagado ese aporte para salud, para su propia salud. Igualmente, tendrá que referirse la sala a la actualización de las sumas por cuanto en la demanda así se solicitó, y tiene establecida la jurisprudencia contenciosa administrativa que
Las sumas objeto de condena deberán ser actualizadas específicamente de acuerdo con lo prescrito por el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. En consecuencia, se dispondrá que las diferencias pensionales reconocidas tendrán los reajustes de ley de una parte y asimismo que el monto de la condena que resulte se ajustará tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CEPACA, acudiendo para ello a la fórmula R igual RH, índice inicial sobre índice final sobre índice inicial. Como quiera que también hay una petición, fue presentada petición de condena en costas, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y lo dispuesto por el 392 del Código de Procedimiento Civil. La Sala dispondrá condenar en costas a Colpensiones, extremo procesal vencido en este proceso, condena que se liquidará por la Secretaría de esta corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 393 del Código Contencioso Administrativo. Además, debe la Sala proceder a fijar las agencias en derecho que se hayan causado dentro de este litigio, que bueno es resaltarlo que con el nuevo código se establece que en todos los casos, con un criterio objetivo, la parte vencida será condenada al pago de las costas y en consecuencia la Sala procede a fijar esas costas en la forma que se indicó anteriormente, disponiendo que se debe tener para la liquidación de estas costas en cuenta las agencias en derecho que se fijan en la suma de 623.615 pesos con 18 centavos, que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que es de 31.180.759 pesos. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, téngase por no probadas las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido y ausencia de causa para demandar, propuestas por la parte demandada de conformidad con lo expuesto, en la parte motiva de esta providencia. Declárase la nulidad de las resoluciones, segundos, declárase la nulidad de las resoluciones número 19.186 del 25 de mayo de 2012 y 22.864 del 21 de junio de 2012, mediante las cuales el Seguro Social, hoy Colpensiones, negó la reliquidación de la pensión de jubilación del accionante con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de prestación de servicios. Tercero, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a Colpensiones reliquidar la pensión de jubilación de la señora Rosalena Siachoque en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales percibidos en el último año de servicio, a saber, asignación básica mensual, prima de vacaciones, prima de Navidad, prima de productividad, bonificación por servicios prestados y prima de servicios. Cuarto, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con lo reglado en el artículo 187 de la Ley 1437 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta providencia, atendiendo lo previsto en el artículo 192 del CEPACA. Quinto, Colpensiones deberá descontar de las sumas objeto de condena
los aportes correspondientes al factor salarial cuya inclusión se ordena, siempre y cuando sobre este no se haya efectuado la deducción legal. Asimismo, sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar a favor de la demandante, se deberán efectuar los descuentos de ley destinados al sistema de seguridad social en salud. Sexto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Séptimo, fíjese como agencias en derecho la suma de 623.615 pesos con 18 centavos que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que es de 31.180.759. Y para terminar, teniendo en cuenta la solicitud del Ministerio Público en el sentido de compulsar copias para la Procuraduría, con destino a la Procuraduría General de la Nación, en vista del incumplimiento de los deberes legales que le asisten al representante legal de Colpensiones, quien no dispuso o no constituyó apoderado para que representara a esa entidad en esta audiencia. El despacho dispone que, debido a que el artículo 180 del CEPACA dispone que la parte que no haya asistido tendrá un plazo de 3 días para justificar su inasistencia, una vez que transcurra ese término de los 3 días contados a partir de hoy, se tomará la determinación pertinente, de tal suerte que si no se justifica adecuadamente y debidamente la inasistencia, procederemos a ordenar en auto posterior esa compulsa de copias hacia la Procuraduría General de la Nación para las averiguaciones pertinentes. Este fallo se notifica en estrados, se informa a las partes intervinientes que contra esta sentencia puede interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPAC. Si alguna de las partes tiene algo que expresar en relación con la providencia que se acaba de proferir, se les concede el uso de la palabra. Señor representante de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. No, su señoría, conforme con la sentencia, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para los mismos fines a la señora procuradora. Honorable magistrado, esta agencia del Ministerio Público no tiene que dejar ninguna observación al respecto. Finalmente, se procede a verificar si ha quedado debidamente grabado el audio. Aquí nos informa el ingeniero que nos presta auxilio en este campo que efectivamente se comprueba que quedó debidamente grabado el audio, no siendo otro el objeto de esta audiencia, siendo las 11:55 de la mañana, se da por terminado y se firmará por quienes en ella intervinieron, para lo cual les solicito esperar sin salir del tribunal hasta que esté lista esta acta para que se proceda a su firma. Muchas gracias.